Yo querría hablarles a ustedes hoy de lo que es lo humano en general y en qué medida le pertenece cierta inteligibilidad en formas muy diversas y en grados muy diversos. Pero hay un aspecto que quiero señalar y es que hay una evidente unidad de lo humano. Quiero decir esto. No hay en la realidad existente nada que sea equívoco. No existe nada que no sea o bien humano o bien inequívocamente no humano. Ustedes piensen, por ejemplo, en ese concepto que se maneja tanto de los eslabones intermedios. Por ejemplo, los paleontólogos tienen gran predilección por esto. Pero no hay eslabones. En la actualidad, en la realidad, no hay ningún eslabón intermedio. No hay ninguna realidad existente de la cual se dude si es humana o no. O es humana con los caracteres sustanciales, los caracteres básicos, constitutivos de lo humano, plenamente, o es una realidad que no es humana, sin más. Es evidente que si hubiera habido eslabones intermedios, existirían. Habría, evidentemente, en la realidad actual, habría realidades frente a las cuales no se sabría si se trataba de una realidad humana o no. No existen. Esto es una cosa que me parece enormemente importante. Es evidente que hay una tendencia en muchas disciplinas que consiste en arreglarlo todo poniendo años. Bueno, los años se manejan ya, es una de las inflaciones, porque lo mismo le dicen a uno 100.000 años que 100 millones de años, con lo cual ya pierde todo sentido, no sabe lo que pasa. Hace poco en la televisión alguien dijo, el Sol puede uno tranquilizarse porque va a durar por lo menos 5.000 años. Me pareció una cosa increíble, pero dijo, no, 5.000 millones de años, dijo después otro. Pero lo primero lo repitió otro locutor. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Se supone, entre dos realidades, por ejemplo, se supone que se intercala tiempo, un tiempo muy largo. Pero el tiempo por sí mismo no significa nada. El problema es qué pasa en ese tiempo. ¿Cómo se pasa de una realidad a otra? Y el hecho, y me parece que es un hecho de capital importancia, es la absoluta falta de toda ambigüedad en la realidad respecto del humano. No hay nada que nos obligue a dudar si es humano o no lo es. Y al humano le pertenece una cierta inteligibilidad, una dosis de inteligibilidad, que no es plena, que no es nunca plena, que está sumamente condicionada por muchas cosas. Incluso piensen ustedes en algo que es lo más obvio, lo más elemental. El hombre es inteligible porque se expresa, porque habla, y con el hombre se puede hablar. Sí, pero hay un hecho concreto, que es que no existe simplemente el lenguaje. No, hay lenguas, innumerables lenguas. Es decir, cuando se dice que el hombre habla, ¿habla con quién? Habla con algunos otros hombres, que pueden ser muy pocos o pueden ser muchos millones, depende de las lenguas. Es curioso cómo no se aprecia el valor que tienen las lenguas universales. Hay unas cuantas lenguas que hablan no ya muchos millones de personas, sino diferentes pueblos, diferentes países. Por ejemplo, esta lengua en que les estoy hablando es una de las lenguas universales. Es una lengua que hablan, pues no sé, aproximadamente 400 millones de personas, de diferentes países, de diferentes razas, con grandes diferencias. Sí, sí, pero hablan español. Es decir, esa función que es hablar y ser entendido, se cumple de formas muy desiguales. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo en América existían
centenares, quizá millares de lenguas antes del descubrimiento. Es decir, hablaban grupos, algunos grandes relativamente, otros muy pequeños, fuera de los cuales no había comunicación. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, ocurre en África de siempre, ¿no? Yo estuve bastante, me recuerdo una vez en una cena en Palacio Real, por cierto, estuve hablando con un hombre inteligente, un senegalés, director de un periódico más importante del Senegal. El Senegal es un país pequeño y me explicó que en el Senegal se hablaban 30 lenguas. Dije, bueno, sean dialectos. No, me dijo, son lenguas que no tienen nada que ver una con otra. Hay el francés, las minorías hablan francés, que es la lengua en la cual se pueden comunicar los que hablan esas 30 lenguas. En Nigeria, que es un país mucho más grande, se hablan 300. 300 lenguas. Es decir, que esa función que es hablar, que es capital y además está ligada estrechamente a la inteligibilidad, tiene una limitación, que en algunos casos, pues no es muy grande, que diría yo, una lengua como el inglés o el español, o en fin, se hablan en una parte considerable del mundo. Otras lenguas son reducidísimas, son limitadísimas. Cuando a Ovidio lo desterraron, lo mandaron al Ponto Euxino, al Mar Negro, él dice, Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli. Aquí soy un bárbaro, porque no me entiende nadie. Claro, este romano, el bárbaro, la palabra bárbaro, bárbaros en griego, bárbaros en latín, es una onomatopeya, es de balbucir, balbucear. El bárbaro es el que balbucea, el que no habla la lengua que no se le entiende. Pero se dice aquí soy un bárbaro, porque no me entiende nadie. La gente hablaba otras lenguas y el romano, que hablaba en latín, pues no lo entendían. Como ven ustedes, por tanto, esa expresión, esa comunicación, esa inteligibilidad está limitada, está condicionada por el ámbito social, histórico, lingüístico en que uno se mueve. Probablemente ustedes habrán hecho la experiencia de estar en países extranjeros con diferentes grados de extranjería, porque hay países en que ustedes pueden saber la lengua o saber algo de la lengua o por lo menos se puede leer. Pero hay casos en que no solamente no se puede, yo he estado, por ejemplo, en el Japón es que ni siquiera se puede leer. En otros países, por ejemplo, en Finlandia no se entiende nada, porque no se parece absolutamente nada. Pero por lo menos escriben en caracteres latinos y uno puede leer sin entender, ¿no? Cuando a veces se despista, porque lento posti quería decir correo aéreo, que eso me sorprendió. Pero en fin, como quiero decir incluso que ese atributo tan capital de la inteligibilidad, que es el entenderse, el poder comunicar, está limitado por razones sociales, por razones históricas, en grados enormemente diversos. Es decir, la condición de locuente que tiene el hombre está condicionada porque no es universal, no es automática ni tiene una generalidad. Esto por una parte. Pero en todo caso, en lo humano hay toda una serie de elementos de inteligibilidad. El hombre se presenta como inteligible. Y siempre hay una cierta posibilidad, incluso aunque no se pueda hablar, hay cierta posibilidad de comprender los gestos, las actitudes, las expresiones, con limitaciones también, porque ustedes piensen, por ejemplo, que nosotros, cuando estamos con personas de nuestro círculo histórico y social, o digamos occidentales en general, ¿no? No sé, por lo pronto vemos bastante claramente la edad. Si yo los veo a ustedes, no es que sepa exactamente cuándo han nacido, pero en fin, veo que son ustedes muy jóvenes o menos jóvenes, o algunos no jóvenes, por supuesto. Y además veo por su expresión el estado de ánimo que están ustedes, si están ustedes apaciblemente, o están ustedes alegres, o están ustedes tristes, o probablemente aburridos. Es decir, esto se ve. Pero si está en un país muy ajeno, muy distinto, ya dudo. Incluso la edad no es muy clara. Por ejemplo, en un país oriental,
Y no está uno muy seguro. ¿Qué edad tiene esta persona? Pues yo qué sé, puede tener 30 años, puede tener 60, no estoy muy seguro. Y tampoco veo clara en su expresión el estado de ánimo, como no sea muy pronunciado. Es decir, que, como ven ustedes, esa inteligibilidad existe siempre ante lo humano. Lo humano siempre es, en alguna medida, inteligible, pero los grados son muy diferentes, son enormemente variables. Y esto es capital. Pero naturalmente, y lo más interesante es lo siguiente, que cuando algo humano no se entiende, se presenta como ininteligible. Es decir, se presenta como problema, lo cual no ocurre con otras realidades. Es decir, hay realidades a las cuales no les pertenece la inteligibilidad. Es decir, si yo veo una roca o veo una piedra o veo un árbol, en fin, no se plantea en términos de inteligibilidad. Con el animal ya la cosa empieza a variar. Hay animales que son bastante inteligibles. El caso máximo es, por ejemplo, el perro. Es un animal doméstico, un animal que tiene una vida no humana, pero tiene, en cierto modo, algo así como una vida humana contagiada. Y le pertenece una cierta inteligibilidad. El perro entiende al hombre en una medida bastante considerable y el hombre entiende algo al perro. Y los animales domésticos, los animales que se llaman ahora de compañía, ¿no? Porque una oveja no mucho, ¿no? Y una gallina poquísimo. Realmente la comunicación con una gallina, incluso con una oveja, es precaria. Ni ella da impresión de entenderme mucho a mí, ni yo la entiendo mucho a ella, ¿no? Pero entonces ahí tiene. Pero en fin, en todo caso, en el animal hay un cierto grado, un conato de inteligibilidad también. Pero en el hombre es en otro grado muy superior. Y si no lo entiendo, lo veo como ininteligible. Es decir, se me presenta como problema, como un enigma. Lo cual es lo que me interesa más de todo, porque es que le pertenece la inteligibilidad. Creo que recordaba el día anterior la diferencia entre carencia y privación. Yo carezco de muchas cosas, por ejemplo, carezco de alas, por supuesto, pero no estoy privado de alas. Pero si me falta un brazo, soy manco, porque es que el brazo me pertenece, y si no lo tengo, estoy privado de él. Esta es la cuestión. Por eso hay palabras privativas. Nosotros decimos de alguien que es sordo, que es cojo, que es ciego, que es manco, aludiendo a las realidades que pertenecen al hombre y de las cuales puede estar desposeído. En cambio, no decimos, no aplicamos al hombre el decir que es áptero. Se le aplica a algunos insectos ápteros, porque la mayor parte de los insectos, muchos tienen alas. ¿Comprenden ustedes? La existencia de una palabra negativa revela la pertenencia de aquello de que se está privado, no de que se carece. Es decir, al hombre, por tanto, le pertenece la inteligibilidad y por eso, si no la tiene, aparece como un enigma, aparece como algo que está privado de ella. Esto es capital. Pero les insisto mucho en que esa inteligibilidad aparece en grados enormemente diversos, porque ¿qué es lo que entendemos y por qué lo entendemos? Un número enorme de cosas se entienden porque hay vigencias en las cuales estamos instalados, vigencias que ejercen una cierta presión sobre nosotros y que son interpretaciones de la realidad. Entendemos de esa manera, entendemos movidos por la presión de esas vigencias. Pero esas vigencias en general no son inteligibles. Es decir, en muchos casos y en ciertas formas de culturas, ciertas formas de vida histórico-social, ellas mismas no son inteligibles.
nos permiten entender las cosas porque nos las dan resueltas, nos las dan en cierto modo interpretadas, pero no son inteligibles. El uso, yo recuerdo cuando con Ortega organizamos el Instituto de Humanidades, el año 48, se planteó el problema del estudio de los usos. La mayor parte de los usos se hacen porque se hacen, no sabemos por qué. Ortega analizó muy divertidamente el uso de saludar dando la mano y agitándola un poco, ¿no? Y evidentemente había una serie de interpretaciones que habían hecho los sociólogos. Él insistía mucho en que, por una parte, el dar la mano es una señal de paz. Evidentemente, si yo entrego mi mano, no voy a agredir, y entonces la otra persona me coge la mano, y esto es un signo de paz, de convivencia. Pero, ¿y por qué esa mano se oprime un poco? No demasiado. Si se oprime mucho, es agresión. Si la mano se tiene mucho tiempo en la mano propia, sobre todo si es la mano femenina, entonces aquello parece más que un saludo, una caricia, ¿no? Que puede estar muy bien, pero es otra cosa, ¿no? ¿Pero por qué esa especie de sacudida? En inglés se dice to shake hands, sacudir las manos, ¿no? ¿Por qué se sacude? Y hay una interpretación, no recuerdo de qué sociólogo antiguo, que decía que es que cuando el inferior pretendía besar la mano del superior, pero el superior, en una época en que había un espíritu ya más democrático, no quería dejarse besar la mano y la retiraba. El inferior insistía, el otro retiraba, y entonces quedaba como congelado esa especie de pequeña pugna del que quiere besar la mano y el que no quiere dejársela besar en la sacudida del apretón de manos. Es posible que esto fuera así. Es buscarle una interpretación racional, inteligible, a un acto que ejecutamos porque se hace así, simplemente, sin razón ninguna, no sabemos por qué. Es decir, cuando a alguien le damos la mano, hacemos una pequeña sacudida, pero no sabemos por qué. Este sociólogo trataba de buscarle inteligibilidad a lo que es ininteligible habitualmente. Y esto pasa con muchos. Por ejemplo, también otro sociólogo investigó estos botones. Yo tengo aquí en la chaqueta 3 botones que no se abrochan, que están aquí permanentes y no se sabe uno para qué son, la verdad sea dicha. Los sastres los hacen, ponen aquí 3 botones y aquí otros 3. No se sabe por qué. No sirven para nada, por supuesto. Cuando las mujeres llevaban mantón, servían para enredarse con las mangas de los caballeros. De ahí salían muchas cosas, relaciones, de discusión, a veces salían hasta matrimonios, pero era algo ajeno al propósito de los botones. Entonces, alguien descubrió que estos botones se ponían en las casacas de los soldados, me parece que era de Federico de Prusia, porque tenían la costumbre, la mala costumbre, de limpiarse las narices con la manga. Para disfrutar esto un poco pusieron esos botones. Realmente estoy seguro de que ninguno de ustedes ha tenido esa costumbre nunca. Y por tanto, estos botones no tienen ni siquiera esa función que los harían inteligibles. ¿Ven ustedes, por tanto? Hay una serie de usos, de vigencias sociales que no son inteligibles, que probablemente lo fueron alguna vez. Es decir, hubo una cierta acción individual o de pequeño grupo que después se imitó, pero ya nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué lo hace. Como ven ustedes, por tanto, ustedes imaginen pueblos que viven sometidos a un sistema de presiones sociales sumamente enérgico. Hay por todo lo que se llaman los ritos, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me sorprende mucho cuando yo veo a veces escenas que aparecen de pueblos extraños, que aparecen, por ejemplo, en televisión, la gente que está, por ejemplo, bailando. Hay gente que vive, hay pueblos que viven bailando. ¿Pero por qué? A nosotros no se nos ocurre, ¿no? Estoy viendo un fenómeno curioso. Es muy frecuente en países occidentales, en España incluso, ¿no? Que cuando se ven, por ejemplo, manifestaciones, saltan. La gente va saltando. ¿Y por qué saltan? No sé, eso es una consigna, evidentemente, que alguien da, saltar. Y luego la gente lo hace mecánicamente y es un acto no inteligible.
no propiamente humano. Como ven ustedes, hay grados. Ustedes imaginen una sociedad que está dominada por este tipo de presiones sociales, de vigencias. Entonces, la inteligibilidad está muy reducida. Evidentemente hay una cierta inteligibilidad, porque además ese uso, que es ininteligible en sí mismo, nos da la interpretación de ciertos actos. Por ejemplo, el estado de ánimo, según se baile, según se salte, puede ser de protesta, puede ser de alegría, y por tanto es una cierta manera de interpretación. Pero el origen es ininteligible. Se hace algo porque se hace. La razón es que se hace. Y por tanto no hay intelección. En cambio, evidentemente hay otras formas de vida en que las presiones sociales, las vigencias, tienen menos fuerza, tienen menos peso. Entonces, al hombre le corresponde una mayor participación en sus actos. Piensen ustedes, por ejemplo, en sociedades como la nuestra. En general, algunas cosas, por ejemplo, los botones de la chaqueta o otras cosas parecidas, las hacemos por una presión social no inteligible. Pero la mayor parte de las cosas las hacemos porque sabemos que las hacemos y porque entendemos qué sentido tienen. Es decir, la vida adquiere un grado mucho mayor de inteligibilidad. Que esto se puede alterar en ciertas circunstancias. Una de las cosas, por ejemplo, que están enteramente sin estudiar fueron las perturbaciones de las formas de vida, de los usos, incluso lingüísticos. Yo esto lo he tocado alguna vez, pero muy de pasada, no lo he estudiado a fondo, que se produjo en la Guerra Civil. La Guerra Civil, por ejemplo, alteró una serie de usos en las dos zonas y de forma distinta. En cada zona de una cierta manera. Por ejemplo, que dirigió el lenguaje. Por ejemplo, no se decía mi mujer en la zona republicana donde yo estaba, se decía mi compañera. No se decía buenos días, se decía salud. Y para despedirse se decía también salud, lo cual era un poco equívoco, porque una cosa es decir hasta luego o adiós. Por cierto, adviertan ustedes, uno de estos usos es que ahora casi nadie dice adiós, sino que dice hasta luego. Pero dice hasta luego a una persona a quien probablemente no vamos a volver a ver, ¿no? Por ejemplo, un señor aparece a traer un paquete, uno de estos mensajeros que parecen marcianos que llegan a la puerta. ¿Vale? Y probablemente, pues no sé, me viene a dar un paquete que firme en un sitio y se va. Y probablemente no nos vamos a volver a ver en la vida. Y le digo adiós. Pero él dice siempre hasta luego. Si fuera a verlo por la tarde, sería normal. Pero es que probablemente no nos vamos a volver a ver. Ven ustedes, una sustitución es un ejemplo mínimo y de muy poca importancia. Pero esto está ocurriendo bastante. Se alteran los usos lingüísticos. Yo acabo de ver, por ejemplo, la lengua se está deteriorando de un modo terrible. Bueno, hay libros incluso impresos y con éxito que no tienen más que palabrotas. No tienen más que eso. En una página puede haber 50 o 100 o 200 si el libro es mejor. Pero hay países en los cuales la cosa es todavía peor que entre nosotros. Por ejemplo, yo ahora veo a veces fragmentos, no tengo mucha paciencia, pero fragmentos de películas francesas en la televisión. Y muy frecuentemente ponen subtítulos. En francés también, claro. Eso me sorprende un poco. Pero es que resulta que hay personajes, en general de cierta edad, que hablan en francés. Hablan en francés y por tanto se entiende muy bien lo que dicen. Y no hace falta poner los subtítulos. Pero otros personajes, especialmente si son jóvenes, hablan una lengua que no es francés, desde luego. No solamente las palabras, que son un poco el equivalente francés de eso que se llama Cheli o yo qué sé, ¿no? Pero es más, es que la sintaxis está destruida. Y la fonética, no es la fonética francesa. Y a veces no se entiende nada. Esto lo comenté yo hace algún tiempo con un periodista francés muy importante y me dijo, pues tiene usted toda la razón. Porque yo lo había observado en mis poco frecuentes viajes a Francia y cuando veía películas francesas, que no se entiende muchas veces nada, porque aquello no es francés. Es decir, se ha producido una alteración
de los usos lingüísticos, que son capitales, son usos enormemente importantes y que van asociados a la inteligibilidad. El hecho de que haya que poner subtítulos en la misma lengua para que el espectador pueda entender lo que dicen algunos personajes es algo que me parece bastante aterrador. Y a eso no hemos llegado todavía. Consuélense porque en español no ha pasado todavía esto. Todo se andará. Pero el español es una lengua que tiene además una solidez fonética muy grande, ¿no? Que no tiene el francés y todavía menos el inglés. Y por tanto, fonéticamente es muy difícil que se llegue a un estado en que haya que poner subtítulos en español. Pero las palabras sí. Bueno, y cuando se ve una película extranjera doblada, en general lo que se lee, quiero decir con subtítulos, lo que se lee es bastante distinto y siempre todavía más grosero que lo que se está oyendo. Lo que se está oyendo suele ser grosero en todas las lenguas, pero lo que se lee es todavía más. Ven ustedes, por tanto, cómo la inteligibilidad es condición necesaria, unida esencialmente a lo humano, en cualquier forma. La forma más distante humana es inteligible. Y si no lo es que no es inteligible, es que le falta la inteligibilidad, es que está privada de ella, es que es enigma. Mientras que las demás realidades no les pertenece. Pues bien, les decía a ustedes que el ámbito social define enormemente el grado de inteligibilidad y el hecho también de que el origen de las interpretaciones que se usan y que permiten orientar la vida y entender la realidad pueden tener un origen en sí mismo ininteligible, como les decía, las vigencias impuestas, las vigencias originariamente no son inteligibles, o bien el campo de las vigencias sociales es más reducido y el hombre normalmente hace algo, y esa es la gran diferencia, por algo y para algo. Piensen ustedes, hay una distinción que Ortega formulaba muy claramente entre la actividad y el hacer. En la actividad se hacen muchas actividades, por ejemplo, ustedes, estoy absolutamente seguro, están ustedes respirando desde que han entrado aquí. Y antes también estaban respirando, ¿no? Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué hacen ustedes? Y me dijeran respirar, sería absurdo, ¿no? Porque no hacen eso en realidad. Es una actividad que se ejecuta de un modo espontáneo y automático en ustedes sin que presten atención. Únicamente si tienen ustedes, se atragantan o quitaran el aire de la habitación o lo sustituyeran por un gas irrespirable, caerían ustedes en la cuenta de que estaban respirando. Pero de otro modo no. O bien es posible que si ustedes han tomado algún alimento hace no mucho tiempo, estén ustedes digiriendo. Pero eso no es lo que están haciendo ustedes. Lo que están haciendo ustedes es oírme, atender a lo que yo estoy diciendo y, en la medida de lo posible, entenderlo. Es lo que están haciendo. Es decir, el hacer es lo que se hace por algo y para algo, con un motivo y con un fin. Y eso justamente es el ámbito de la inteligibilidad. Cuando se hace algo por algo y para algo, el motivo y la finalidad están justamente constituyendo la inteligibilidad de aquello que se hace. Cuando se hace una cosa porque se hace, simplemente, la inteligibilidad está reducida al mínimo. Hay cosas que hacemos de un modo puramente automático, por ejemplo, eso que hablaba de las cosas sociales, el saludo como ejemplo, en fin. Pero normalmente no. Cuando hablamos con una persona, a veces decimos cosas que no las decimos nosotros propiamente, sino que son fórmulas, por ejemplo, fórmulas sociales que se dicen automáticamente. Yo recuerdo que la Codorniz en sus primeros tiempos, que era genial, tenía mucho ingenio, los primeros 10 años, había unas secciones en que se dedicaban, digamos, a pinchar los lugares comunes. Es decir, las cosas que se dicen sin sentido. Por ejemplo, póngase usted en mi lugar.
Y había dos respuestas. Una decía, póngase usted. Otra decía, ya estoy. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas. Es decir, era una cosa que se dice automáticamente, sin sentido, sin inteligibilidad actual, aunque sea inteligible. Al sacarlo de contexto, al desfigurarlo, o al contrario, a tomarlo en serio, se descubre que no tiene sentido o que se dice de un modo no inteligible, y entonces sobreviene una nueva forma de inteligibilidad. Pues bien, si ustedes piensan en las formas sociales, las formas dominantes en cada sociedad, o en las que ocurre, o en la diferencia entre personas individuales, ven ustedes que hay una diferencia enorme. Por ejemplo, lo más saliente es la diferencia entre los diferentes pueblos. Y esto suele interpretarse desde un punto de vista étnico. Se supone que es que hay ciertas razas que tienen unos caracteres y otras razas tienen otros. Yo creo que esto no es verdad. En definitiva, lo condicionante, lo decisivo no es la raza, es la historia. Es la historia. Yo doy una definición de raza, cuando se habla de raza humana, que es biología historizada. Hay razas en el sentido biológico, pero no son significativas. Puede haber pueblos enteramente distintos de la misma raza. Incluso a veces un pueblo tiene caracteres enteramente diferentes en el curso del tiempo porque varía. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que fue ese pequeño pueblo griego durante, no sé, tal vez 3 siglos, 4 siglos. Era algo verdaderamente asombroso, ¿no? Formó una lengua que es de las lenguas más perfectas, más ricas que han existido en la humanidad. Creó 2/3 de lo que son los grandes aspectos de la cultura mundial. Pero después no. Evidentemente, étnicamente, no sé, no ha habido por qué haber variación. Y sin embargo, bueno, las creaciones de ese mismo pequeño pueblo son absolutamente incomparables. Ustedes piensen lo que fue, por ejemplo, la realidad de Roma, del Imperio Romano, y la decadencia que sobreviene después de las invasiones bárbaras, no ya por los bárbaros, sino porque se extingue la capacidad creadora en un grado extraordinario. Y hay, por ejemplo, 4 siglos más o menos, hasta Carlomagno, hasta la época de Carlomagno, en que apenas hay grandes figuras creadoras. Son poquísimas y no muy creadoras, comparadas con las anteriores o con las posteriores, son bastante modestas. Estoy seguro de que si se hubiera hecho un análisis psicofísico de los niños que nacieron en sus 4 siglos, pues eran igual que antes, igual que después. No habría diferencias estadísticamente. Sí, pero se produjo la fragmentación. Se produjo la gran unidad del Imperio Romano, se fragmentó en unidades menores. Quedaron los grupos humanos aislados, cada uno reducido a sus medios. Había muy pocos libros. La lengua escrita, que es la que fija las lenguas, era muy deficiente. Se produjo muy pronto una fragmentación, una modificación de la lengua general, de la lengua común, que era el latín. Y entonces aparecieron lenguas bastante primitivas, bastante imperfectas, muy lábiles, no fijadas, en las cuales era muy difícil que hubiera un pensamiento, por ejemplo, pensamiento teórico. La raza no que había cambiado, pues no tenía por qué haber cambiado. Seguramente psicofísicamente eran igual que habían sido antes o que fueron después. Así, pero históricamente no. Las condiciones histórico-sociales cambiaron profundamente. Y entonces se produce una disminución de la inteligibilidad. Se entienden menos cosas y esas cosas se entienden menos.
No olviden ustedes que no solamente el problema de entender no se trata solamente de entender más o menos cosas. Es de la profundidad, del grado de intensidad de ese entender. Ustedes comparen, por ejemplo, lo que es coger una cosa pues con 2 dedos, o cogerla con la mano, o con las 2 manos. Es decir, la aprehensión es incomparablemente distinta. Es decir, hay grados de inteligibilidad mínima, superficial y aislada. Hay una inteligibilidad compleja, extendida, amplia, profunda, con recursos en los cuales interviene una gran porción de la vida. No entendemos, la intelección no se produce con el cerebro es un instrumento sin el cual no podemos entender. Por eso si nos dan una droga que lo altera o estamos simplemente dormidos, la intelección se estropea, se altera. Pero evidentemente no entendemos con el cerebro, entendemos con la vida. Es con lo que entendemos. Cuando hacemos ingresar una realidad en nuestra vida, la entendemos, más o menos, según es nuestra vida. Por eso los grados de intelección, incluso de individuo a individuo, son muy grandes, las diferencias son enormes. ¿Comprenden ustedes? Por tanto, estoy intentando que ustedes vean, por una parte, la inteligibilidad de todo lo humano, que hay una cierta unidad de todo lo humano, que se mueve en el ámbito de la inteligibilidad. A lo humano le pertenece la inteligibilidad, a todo lo humano, pero los grados son inmensamente diferentes, son extraordinarios. Y es posible que haya una peculiaridad, hablaremos en este curso más naturalmente de nosotros mismos, de los occidentales y de nuestra historia, y trataremos de llegar a una imagen inteligible del mundo que en principio será, por lo menos sustancialmente, occidental. Y es lo siguiente, lo que me interesaba decir es esto, que hay una cierta forma, que probablemente es quizá la gran creación de Occidente, y posiblemente única, probablemente propia, por lo menos en el grado nuestro, única, de entender lo que no se entiende como problema. Ustedes piensen que el hombre occidental tiene una pretensión de entender. Y cuando no entiende, primero sabe que no entiende. Es muy curioso. Ustedes piensen, en muchos aspectos hay rasgos de la vida occidental que tienen una especie de aire de familia. Por ejemplo, la libertad. Hay pueblos que no son libres, muchos. O no han sido o no lo son. Los occidentales, en ciertas ocasiones, en circunstancias, desgraciadamente bastantes en la historia, no son libres. Sí, pero lo saben. Hay pueblos que no son libres, pero no lo saben. O lo saben muy poco. Dan por supuesto que no hay esa libertad. A mí, hace unos cuantos años, no demasiados, un ruso muy inteligente que vino a verme, me dijo que, bueno, que el afán de libertad en la Unión Soviética que era muy escaso, que la mayor parte de la gente creía que no, que eso de la libertad no la había, ni podía verla. Me dijo, la gente quiere, no sé, comer mejor y beber mejor, sobre todo. Pero libertad no creen que la haya, ni creen que la haya en otros sitios, ni creen que sea posible. Hay algunas minorías que sí, me dijo. Yo no conozco estos países y no respondo de esto, pero era la impresión de un ruso muy inteligente, realmente, ¿no? En cambio, un occidental que puede pasar por fases de falta de libertad, a veces incluso angustiosa, sabe que no tiene libertad. Pues bien, el occidental, cuando no entiende, sabe que no entiende y ve aquello como problema.
no acepta que las cosas son así, que no se entienden simplemente, sino que no las entiende y siente que no las entiende. Y aparece el mundo como problema. Ustedes fíjense que quizá la gran creación del mundo occidental ha sido no las respuestas, sino las preguntas. El hacerse preguntas. Habría que ver en qué medida y a lo largo de la historia y en qué época se han hecho preguntas o no, o se han hecho muchas menos, o qué preguntas se han hecho. Ha habido, por ejemplo, fases de la historia, incluso de la historia intelectual, de la historia del pensamiento. Por ejemplo, la filosofía ha habido un cierto momento en que ha renunciado a hacer las preguntas radicales, con lo cual ha renunciado a ser filosofía. La filosofía consiste en hacerse las preguntas radicales. Las respuestas, se encuentran o no. Pero lo decisivo es hacer las preguntas. Cuando uno hace la pregunta que hay que hacer, ha empezado ya a entender. Entiende que no entiende. Entiende que algo es problema. La palabra problema en su etimología quiere decir algo que se interpone, algo que se pone delante. Problema, algo que se lanza adelante. Hay una forma de entender el mundo, de entender la realidad como problema, problemática. Hay otras formas en que esto no aparece o aparece mínimamente. El hacerse las preguntas. Ustedes piensen, por ejemplo, para buscar el ejemplo quizá capital, ¿no? El ejemplo más importante de todos. Es decir, ¿qué pasa cuando nos morimos? Todos sabemos que vamos a morir, eso lo saben todos los hombres, en todas partes, en todas las épocas, ¿sí? Y después, el hombre occidental lo ha visto como problema y se ha preguntado, ¿qué pasa? Ha dado unas respuestas u otras. Esas respuestas son de diferentes orígenes. Y es apasionante ver cuál es el origen de esas respuestas. Hay probablemente otras formas humanas en las cuales se da por supuesto algo y no aparece como problema. Y es curioso, no me extrañaría que el mundo actual estuviera experimentando un cambio en esto. Es posible que en el plazo de nuestras vidas, no los grandes periodos de la historia, se haya producido un cambio sustancial, un cambio que ha disminuido la conciencia de problematicidad. Y es posible que se haya producido en la humanidad actual, reciente, muy reciente, una especie de negación del problema, una especie de desinterés por la cuestión, una renuncia a la inteligibilidad. Quiero decir, a buscarla. Porque puede ocurrir que uno después de plantear la cuestión no sepa a qué atenerse. Cabe que uno tenga motivos intelectuales, racionales o de fe, religiosos, para pensar una cosa u otra. Pero puede ocurrir que hay una especie como de desinteresarse, como una especie de desentenderse de la cuestión, que es capital. Porque naturalmente nosotros evidentemente sabemos muchas cosas y cada vez se saben más cosas y acumulamos informaciones y hacemos investigaciones. Pero si no sabemos a qué atenernos respecto a lo que va a ser el destino de nuestra vida, a última hora no sabemos nada, por lo menos nada importante. Y no habrá problemas porque es cuestión de esperar. Como ven ustedes, se puede vivir en formas y en grados de inteligibilidad absolutamente dispares, dentro de la pretensión universal constante en que la inteligibilidad va ligada a la condición humana, lo cual plantea un problema,
¿Cómo es posible esta inmensa elasticidad de lo humano? ¿Cómo es posible que siendo el ámbito de la inteligibilidad, la pretensión de inteligibilidad, algo consustancial con la condición humana, puede oscilar entre extremos enormemente distantes? ¿Cómo resulta que estamos dentro del ámbito de lo inteligible, pero a diferentes niveles, a niveles enormemente diferentes y además inseguros, además cambiantes, variables? Esto, como ven ustedes, es algo decisivo y nos lleva a una situación problemática, que es precisamente la inmensa variedad de las posibilidades de lo humano en lo más profundo, en lo más íntimo, en aquello que constituye su última realidad. Al lado de lo cual, ¿qué diré yo? Las variaciones de la técnica, los recursos, las formas políticas y sociales, todo esto es secundario. Todo esto es enormemente secundario. El problema es, en definitiva, ¿qué entendemos? ¿Qué pretendemos entender? ¿Qué descubrimos que no entendemos y que nos hace falta entender? Continuaremos.